Bienvenidos a todos a nuestro programa Lo que nos toca, Hablemos de Psicología, un espacio que originamos desde la cabina de Univalle Estéreo con la producción de la Facultad de Psicología de la Universidad del Valle desde nuestra hermosa ciudad de Santiago de Cali. Una ciudad en donde le rendimos tributo a la cultura y el lenguaje del movimiento, y en especial por estos días en donde se realiza la versión número 28 del Festival Petronio Álvarez, el festival afro más importante de Latinoamérica. Por eso hoy queremos hablarles del lenguaje del movimiento y de la importancia de la psicoterapia corporal. Por eso nos acompaña Andrés Rojas, psicólogo de la Universidad del Valle, con experiencia en intervención clínica y educativa en primera infancia y adolescencia en diferentes escenarios, y experto en terapias del movimiento. Bienvenido, Andrés. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, estamos aquí para hablar del lenguaje del movimiento y también de algunas prácticas de origen africano, por estos días que estamos hablando de todo el tema cultural aquí en la ciudad de Cali, y es el capoeira, ¿no? Más adelante les estaremos contando más en detalle, y bueno, Andrés, que es experto en el tema, nos hablará y nos ampliará más acerca de este tema. Bueno, antes de comenzar, queremos dar también las gracias a nuestro equipo técnico que hace posible la realización de este programa, y por supuesto a todos ustedes que nos siguen cada jueves a través de Facebook, y también a todas las personas que nos escuchan a través de Radio Nacional. Bueno, Andrés, para hablar de movimiento, hablemos primero, contémosle a los oyentes y a las personas que nos están viendo a través de nuestras redes sociales, ¿qué es el movimiento corporal? ¿Cómo se define el lenguaje corporal? ¿Qué representa? Bueno, desde los primeros momentos de nuestra vida de nacer, la vida psíquica se gesta desde el movimiento. Durante los primeros meses de vida, el bebé, la forma de comunicarse, la madre con su bebé, es a través del cuerpo. Entonces, antes del lenguaje hablado está el cuerpo que habla, el cuerpo que se manifiesta desde el gesto, la mirada, el movimiento. Entonces, desde los primeros momentos somos movimiento. Luego vienen las palabras, luego vienen las historias, el lenguaje más elaborado. El cuerpo es la manifestación primera que tenemos en este mundo, somos un cuerpo. Lo que ocurre es que con el pasar del tiempo, el cuerpo en todas sus manifestaciones pierde como esa prioridad, y el ser humano le da más prevalecencia al lenguaje hablado. Entonces, el lenguaje corpóreo es fundamental, creo que es central dentro de las formas de manifestación del ser humano cuando quiere decir algo. De hecho, lo hablado es un porcentaje mucho menor a lo que el cuerpo en realidad manifiesta. Podemos decir algo, pero nuestro cuerpo dice muchas otras cosas más. O incluso podemos ver cosas que no se dicen, que están ahí guardadas a partir de las expresiones o manifestaciones del cuerpo, la persona como se aparece en la escena de comunicación o en la interacción que armamos en la vida cotidiana. Sí, en ese interactuar entonces entre las personas, de pronto los silencios dicen mucho, ¿o no, profesor? Es decir, lo mencionaba hasta hace un instante, cuando no se habla, los gestos pueden comunicar muchísimo. En consulta, ¿usted cómo le va con eso? Bueno, creo que hay un momento muy importante. A lo largo del trabajo psicoterapéutico es fundamental ver cómo aparece la persona, cómo viene en su corporeidad, en su mirada, en su posición, en sus gestos, y principalmente en ese primer encuentro, cuando uno tiene ese acercamiento primero con la persona. Creo que ahí es fundamental saber cómo viene. Lo no dicho, pues depende de la situación, nos puede decir muchas cosas. En algunas ocasiones temor, miedo, angustia también de sentirse frente a otro que detenta un saber y frente al cual pues vengo a colocar cosas muy íntimas y muy personales. Entonces, esos silencios pueden decir muchas cosas. Incluso hay momentos en el que la pausa y el silencio nos invita a detenernos, también a no decir nada, o a hablar de otras cosas que no tengan que ver con lo específico del trabajo terapéutico por el cual el niño o la niña o el joven han venido o son traídos a la consulta, porque ellos no vienen a la consulta por cuenta propia, sino que son las familias o las escuelas quienes deciden que venga. Así es. Así como las palabras tienen significancia, ¿sí? Un significado, perdón, tienen un significado,
los gestos también lo tienen. ¿Podría usted de pronto mencionarnos algunos gestos que se traducen en ciertas actitudes, en ciertos significados en específico? Bueno, sería un poco complejo crear como un catálogo de qué dice cada gesto, pero sí, más adelante te voy a hablar un poco del trabajo de investigación que pude llevar a cabo para el trabajo de grado de psicología. Y, por ejemplo, hay formas de manifestación del cuerpo que te dicen mucho la persona. El retraimiento, la suavidad o incluso la dificultad para colocar el cuerpo en la escena, la mirada, el cuerpo retraído, muy recogido. Por el contrario, hay otros que son mucho más sueltos en sus expresiones, e incluso hay otros que son ya exceden en esas posibilidades de manifestar con su cuerpo, y pues eso nos dice muchas cosas. Y dependiendo de las necesidades por las cuales viene la consulta, pues yo puedo interpretar y darle lugar a ello y poder utilizarlo a favor dentro de lo que yo puedo organizar en ese espacio de psicoterapia que le pueda ayudar a la persona a avanzar en eso que está buscando, eso que necesita conquistar en su desarrollo. Usted ha trabajado en diferentes instituciones educativas. En estas oportunidades en las que llegan estos jóvenes, estos adolescentes a su consulta, ¿qué le permite a usted, por ejemplo, ir identificando? Porque pues hay jóvenes que de pronto puedan ser muy cerrados y no quieran expresar lo que les está sucediendo. ¿Cómo funciona allí? ¿Cómo usted puede detectar a través de esos movimientos corporales realmente lo que les está pasando? Durante la práctica profesional tuve la oportunidad de trabajar con un grupo de más o menos 70 adolescentes de la Fundación Hogares Claret. En ese tiempo llegaban pues, los jóvenes que atravesaban las adolescencias más difíciles de la ciudad, pues en situaciones de violencia, situaciones críticas de consumo de sustancias, abandono. Fue muy interesante encontrarme que los chicos en ese espacio en el cual podían interactuar con otros desde la musicalidad, desde el movimiento y dinámicas de juegos, se colocaban de una forma muy liviana, muy genuina, y se llegaron a gestar cosas muy lindas. Por ejemplo, una de las principales dificultades por las cuales llegaban ahí eran el colocarse al margen de lo normativo y pues entrar en situaciones de violencia y que los colocaban en riesgo. Fue muy interesante ver cómo al interior de estas dinámicas de trabajo grupal con capoeira y pues toda la ritualidad grupal que implica con los instrumentos musicales y los cantos, los chicos llegaron incluso a crear entre ellos formas normativas de participar en el espacio, de cuidar ese espacio como algo de ellos, algo que entre ellos mismos no se podía como ni vulnerar, ni no se podían colocar elementos que no fueran dentro de la armonía de lo que se había conquistado ahí dentro del grupo. Entonces me pareció genial ver cómo esos cuerpos que estaban enojados, cuerpos que estaban muy tensos, cuerpos que estaban muy muy enojados y muy puestos en la calle, pues en estas situaciones, se logran aparecer dentro de una forma, de una posibilidad de encontrarse con el otro, de entrar en diálogo, de comunicarse y de interactuar de una forma ritual diferente a las formas como convencionales en las cuales se vinculaban con los otros en la calle, que eran desde la agresión, las formas fuertes. En este caso de estos chicos, los que estaban aquí en particular, muchos de ellos incluso llegaban por situaciones de delitos menores y pues ya han atravesado situaciones de violencia pues bien fuertes. Se puede decir que a través del baile se lograba algo así como una especie de resocialización de alguna manera con los jóvenes. ¿Cómo lo podríamos catalogar? Bueno, yo creo que es muy importante la imagen de la persona que transmite, la imagen del cuerpo de la persona que ofrece una experiencia de movimiento. Diría que el arte por el arte del movimiento no es terapéutico. El hecho de ir a una clase de baile, una experiencia de movimiento nos genera bienestar, regocijo, tranquilidad a nivel biológico y a nivel mental, ¿cierto? Pero hay una conquista adicional
que es cuando yo como terapeuta o como maestro de un arte del movimiento me dispongo en un espacio de trabajo grupal y estoy pensando en la necesidad de esa persona. Por ejemplo, desde mi imagen del cuerpo en movimiento, desde la armonía de mi movimiento y la tranquilidad y el regocijo y el disfrute, el placer de disfrutar el movimiento y las posibilidades que yo como terapeuta le puedo ofrecer al otro en cuanto a aparecer en ese cuerpo que abraza y que recoge en la experiencia. Creo que en ese sentido es lo que puede hacer posible que el otro encuentre en sí mismo resonancias de esa conciencia de sí mismo, de esa imagen interna que tal vez necesita esa seguridad, esa confianza y que con otro lo puede transitar. Por ejemplo, con los chicos que te cuento de la fundación, era muy interesante ver cómo la presencia de una figura, de un hombre adulto en este caso, porque eran todos chicos, le generaba esa confianza, esa tranquilidad de sentirse visto, de reconocerse en un adulto que viene a compartir experiencias de juego, jugar a la lleva, jugar al escondite, armar todas esas experiencias de acrobacia, de poder dominar su cuerpo. Creo que esa presencia corpórea, esa presencia del adulto que acompaña, o en este caso el terapeuta, porque yo aparecía como terapeuta, es fundamental. Es ahí donde se inaugura la posibilidad de transformación o de movilización en el otro, que es fundamental para la vida de las personas, esas imágenes de otros que nos permiten reconocernos y avanzar en ese proceso de desarrollo. Digamos que de alguna manera estos jóvenes a través del baile podían como liberarse de niveles elevados de estrés, de ansiedad y de ira, profesor. Efectivamente, pues pude hacer un seguimiento del grupo y de cómo se iban desarrollando sus procesos individuales dentro de la institución. Y la mayoría de ellos podíamos ver como transformaciones importantes, no solo por el trabajo que yo hacía, porque éramos un equipo interdisciplinar grande, pero dentro de las dinámicas de participación del taller se podía percibir. Es muy interesante en la consulta cuando veo transformaciones en la forma como aparece la persona. Uno puede ver en su rostro, en la mirada, cómo aparece de una forma diferente, cómo se puede percibir el equilibrio, cómo se puede percibir esa emergencia de la fuerza vital también cuando se trata de manifestaciones de la vida psíquica que se pueden considerar como de retraimiento, de temor, de miedo, como la fuerza vital emerge y hay una presencia del otro con una energía que uno puede percibir. Entonces, sean esos dos movimientos, tanto del desborde hacia el equilibrio y la calma y la presencia consciente, como también del temor y el retraimiento a la emergencia de la energía vital y de la fuerza para estar en el vínculo y pues para tener una vida un poco más agradable, un poco más llevadera. Claro, como ayudar a enfrentar los distintos problemas que se le puedan presentar. Bueno, estamos entrando en el tema precisamente del capoeira, porque aquí Andrés, él es profesor de capoeira en nuestro Departamento de Bienestar Universitario y pues ha tenido unas experiencias muy interesantes con estudiantes, tanto aquí en nuestra alma mater como también en otras instituciones educativas donde se ha podido pues ayudar de alguna manera a estos jóvenes a librarse de estas cosas y hacer de pronto de esas ansiedades y colocarlas a modo positivo de alguna forma a través del capoeira. Bueno, hablemos un poco del capoeira que es originario de Angola y adoptado por Brasil, ¿no? Y otros países de Latinoamérica. ¿Cómo le va a los jóvenes haciendo este tipo de práctica aquí en la ciudad de Cali? Bueno, antes me gustaría como hacer un contexto de capoeira. Claro capoeira sí. Es un tipo de... Es un juego de lucha que se hace danzando al ritmo de la música. Tiene sus raíces en África, el África subsahariana, las comunidades de las tribus bantús, fueron los pueblos que llegaron en los barcos en condición de esclavitud, como esclavizados. Estas comunidades ya venían con distintas prácticas de juego, de luchas y de danzas tradicionales que al llegar al Brasil, no hay un lugar específico donde se pueda demarcar el origen de capoeira, hay distintas discusiones en torno a ello, pero lo que sí se puede decir es que surge como un fenómeno cultural
de mistura de estas distintas prácticas de danza, de lucha y de juego. Capoeira nace como una forma de resistencia cultural, como una necesidad de resistencia del pueblo africano para mantenerse en sus tradiciones y en su espiritualidad principalmente. Entonces surge como un fenómeno del jugar y luchar danzando con los instrumentos. Entonces se comienza a configurar ese tipo de práctica que en un principio yo me atrevo a armar esta hipótesis, aparece como una forma de disfrute y de regocijo en los tiempos libres, y que al darse cuenta que tiene toda esta potencia de lucha, pues es utilizada para liberarse y conquistar la libertad en los quilombos, que son como los palenques, en este caso en el territorio brasilero. Capoeira surge de esa forma. Entonces, la capoeira involucra elementos de la musicalidad, del encuentro, del ritual grupal, comunitario, de una comunicación en el juego que lo suelo decir en las clases como paradójico, porque es el encontrarme con el otro a jugar y danzar y disfrutar, pero al mismo tiempo una tensión de lucha. Entonces, muchas veces las personas cuando ven capoeira dicen, no, pues que ahí no se tocan. Sí. Parece como, están como bailando. Y si se ve así, entonces porque lo están haciendo bien. Porque hay una lucha intrínseca, también hay derrumbamientos, también hay algunos ataques, hay contacto corporal. Pero al menos dentro de la capoeira y la forma como la hemos vivido aquí en el proceso de la Universidad del Valle, siempre aspiramos como a un cuidado del otro, como a un cuidado y el estar presente como en esa conciencia de que no es un combate real. Ese es el poder de la capoeira. Creo que sí. Ahí radica su potencia, y es que en nuestras vidas humanas normalmente tienen tensiones, tienen molestias y tienen situaciones de rabia también, que en algunas ocasiones hay personas a las que les cuesta o que nos ha costado contener en nuestros momentos de vida tempranos, y que este es un espacio propicio en el cual podemos jugar esa posibilidad de colocar en escena la tensión. Sí, es un poco liberarse de las cargas, profesor, podríamos llamarlo de esa manera, y digamos que siempre todos los seres humanos buscamos de alguna forma como liberarnos de pronto de algunas preocupaciones, algunas cosas que nos están afectando en nuestro interior a nivel externo o personal, en nuestro trabajo o en las mismas relaciones en sí con los demás. Bueno, aprovecho para saludar a varios de los oyentes que nos están aquí siguiendo. Marcela Holguín, Juan Pablo Cleves, claro que sí, la profesora Rita Patricia Ocampo, gracias por escucharnos. Y también nos están siguiendo Sandra Patricia Cambino, está Pablo Andrés Sánchez, Yude Cediel, Diana Castillo Mosquera, Franci Morales, Sandra Jiménez, Manuela, Adriana Mazuera Valderrama. Muchas gracias por estar tan atentos, y pues sigamos aquí conversando acerca del lenguaje del movimiento. Por estos días estamos nosotros con el Festival Petronio Álvarez, profesor Andrés, donde también se le rinde un tributo obviamente a la cultura del Pacífico y a todo ese tema del movimiento con la danza del Pacífico y todo lo relacionado con esta bella cultura. Y también, de alguna manera, usted también ha tenido que realizar algunas investigaciones relacionadas con ello. Me comentaba fuera de micrófono que usted realizó un taller muy importante donde tuvo la oportunidad de compartir saberes también con las cosas del Pacífico. Cuéntenos un poquitico de esto. Bueno, esa experiencia fue un trabajo de investigación e intervención que llevamos a cabo con el Grupo de Desarrollo y Simbolización de la Facultad de Psicología, en el cual llevamos a cabo la constitución de un pueblo con niños y niñas de un barrio del oriente de Cali que estaban acogidos en el proyecto Dúo. Lo que hicimos fue constituir un pueblo con ellos, armamos toda la simbología de bandera, escudo, y con un equipo de profesionales en psicología y estudiantes del Seminario de Psicología Clínica en ese momento, llevamos a cabo actividades dentro de las cuales ellos elaboraron sus casas, convivíamos con ellos en la cotidianidad y participaban en talleres. Dentro de esos talleres estaba capoeira, artes manuales, danza, había un espacio para la palabra.
ahí tiene lugar la experiencia de la cual te hablé de Maculelé, que es un tipo de danza también de origen africano y como una mistura con unas danzas indígenas brasileras y la danza africana que tuvo lugar dentro de la leyenda de Maculelé. Entonces, el análisis de movimiento en ese momento, cuando pensaba el proyecto de trabajo de grado, surge como la pregunta de, luego de varios años de trabajar con capoeira y con movimiento, yo sabía que eso generaba pues, movimientos y transformaciones importantes en las personas. En ese momento no tenía una formación clínica, apenas estaba en pregrado, y me preguntaba qué era lo que hacía que eso fuera terapéutico, qué era lo que hacía que eso generara transformaciones y que generara, pues, que se constituyera en esa potencia para la vida de las personas. Entonces, con el apoyo de la maestra María Eugenia Villalobos y Viviana Ospina, logré como hacer un análisis de esa experiencia de movimiento, tanto de capoeira, el taller de Maculelé y una experiencia que tuvimos con danza africana que la dirigió una compañera, también de aquí en la universidad psicóloga, poder analizar qué indicadores podemos encontrar en esta experiencia de movimiento de los niños a lo largo del tiempo que nos mostraran que había movimientos en cuanto a la emergencia de recursos psicológicos. Entonces nos pudimos encontrar que a lo largo del desarrollo de la experiencia los chicos podían dar cuenta a partir de sus movimientos de que había una conciencia de sí mismos que estaba emergiendo, una conciencia en cuanto a poder estar presentes en el cuerpo, en poder controlarlo, dirigirlo y poder involucrarse en las experiencias de juego que les ofrecíamos. También muy de la mano con el desarrollo de la conciencia, y creo que antes de la conciencia está la sensibilidad, los procesos de estesis, es la posibilidad de permitirse o disponerse para recibir el ofrecimiento de otro, que es el otro, como lo decía ahorita, que aparece con un cuerpo, con una vitalidad, con un cuerpo en movimiento. Entonces, cuando vemos que la sensibilidad emerge, cuando el otro está presente en ese diálogo corpóreo, cuando aparece en la posibilidad de ir y volver, en el diálogo corporal, en los juegos que se hacían posibles en la experiencia del taller de capoeira, Maculelé y en el taller que hubo de danza africana. Entonces, por ahí va la experiencia de análisis del movimiento. Sí, la danza africana que obviamente ha influenciado muchísimo la cultura del Pacífico, de nuestro Pacífico colombiano, ¿no, doctor? Claro, antes de llegar a capoeira, fui primeramente bailador de salsa, no profesional, sino pues en nuestra vida cotidiana. Estamos fuertemente influenciados por la cultura africana, por la matriz africana que llega a Colombia, pues principalmente el Pacífico colombiano, y creo que en nuestra sangre, en nuestra cultura está impregnado de todo este talante cultural, como también de la cultura andina, del Cauca, que estamos tan cercanos, mi familia es caucana. Entonces, la salsa, la música del Pacífico, siempre ha tenido un lugar fundamental en toda esa configuración del cuerpo que se mueve y que ha atravesado esas experiencias de moverse dentro de la cotidianidad, dentro de las fiestas, los festejos y estas celebraciones, por ejemplo, del Petronio Álvarez, que soy uno de los que siempre estoy presente. Sí, ya todos ya saben por allá, hay que ir a visitar el Petronio Álvarez. Bueno, doctor, ¿qué pasa en la mente cuando se baila? ¿Qué sucede en el cerebro cuando se baila? A ver, ¿cómo decirlo? Voy a tratar de describirlo desde mi experiencia personal, que es como lo que puedo dar cuenta de una forma más clara. ¿Qué se siente cuando se baila? Siento que es entrar en una dimensión de lo mental, que para mí es la expresión pura del ser humano, manifestarse en movimiento, ¿cierto? En alguna ocasión alguien decía, no, pero uno puede vivir sin bailar. Y sí, pues de repente habrá personas que no se han aventurado, que no han vivido la experiencia de atravesar el baile, pero quienes danzamos y quienes jugamos con el cuerpo en la danza, podemos atravesar una dimensión simbólica que es el hacer como si, hacer otra cosa con nuestro cuerpo y transformarlo en otra cosa, transformarlo en un cuerpo que baila danza, que baila salsa y que se comunica con el otro,
un cuerpo que danza, por ejemplo, en este caso podemos hablar de las danzas africanas, que contienen muchos elementos de la espiritualidad bantú, de la espiritualidad yoruba. En las danzas, la danza afro, se encarna muchas de las manifestaciones de algunos de las dioses y las diosas de la cultura africana. Entonces es poder actuar o ser otro en el cuerpo. Y ese poder ser otros pues nos remite a otras formas de nosotros mismos. Nos permite explorar otras dimensiones de nuestras posibilidades psíquicas. Y de esa forma lo podría colocar como la posibilidad de ser otro en el cuerpo. Y ese ser otro en la experiencia de movimiento pues nos hace ampliar nuestras posibilidades mentales, como lo mencioné ahorita, nuestra conciencia, nosotros mismos, de nuestras posibilidades de manifestar en nuestro cuerpo y también de comunicarnos, de poder desarrollar esa capacidad de poder de estar presente para el otro en las dinámicas de comunicación en la vida cotidiana. Sí, se liberan endorfinas, ¿no? Cuando se baila, se cambia de alguna forma, como dicen por ahí popularmente, el chip, te desconectas, pasas a otro espacio, a otro ámbito. De alguna forma la música, la danza, el baile como tal, hace parte de una terapia para tener una mente sana, también en equilibrio, ¿no, profesor? Exacto. Sí, la musicalidad es fundamental. Como lo mencionaba en un principio, nuestras primeras experiencias de comunicación son musicales. La madre que le canta a su bebé, que lo mece en un ritmo. Preservar esas posibilidades de musicalidad creo que es vital y potencia muchísimos elementos de nuestra vida. Como dijiste ahorita, además del despliegue o de las posibilidades biológicas que las podemos sentir en nuestro cuerpo, creo que también nos permite como equilibrar, tú lo dijiste ahorita, como esa posibilidad de equilibrar nuestras emociones. La musicalidad nos remite a distintas formas emocionales. No siempre van a ser formas enérgicas, alegres, sino que también nos van a permitir resonar en otras emociones que también necesitamos resentir. Creo que la experiencia de movimiento, el danzar y la musicalidad también son escenarios en los cuales nos podemos permitir a través de nuestra experiencia corpórea reconocer esas emociones que están en nuestro interior y que algunas veces a través de la palabra nos es difícil colocar, manifestarlas, y que a partir del movimiento o de la experiencia musical nos es mucho más fácil reconocerlas, nombrarlas con el cuerpo o poder resentirlas. Entonces, de ahí que en algunas ocasiones algunas canciones o algunos temas musicales que pueden parecer como de un tono un poco lúgubre o que puedan sonar como parecer tristes, pues atravesarlo y escucharlos o cantar esas canciones nos pueda generar regocijo, placer, así sea triste, así nos conmueva en nuestro interior, nos permite atravesar la emoción. Pues como también es claro que aquellas canciones o música o aquellos tipos de baile que son más enérgicos, que son más del holgor, del goce, de ese placer de la energía fuerte, pues nos permiten atravesar toda esa emocionalidad que necesitamos, que es la felicidad para la vida. La felicidad para la vida. Bueno, y lo vimos ahora que estamos hablando de la danza, el movimiento y la lúdica en sí, y lo vimos recientemente en la inauguración de los Juegos Olímpicos y también en el cierre. No sé si tuvo la oportunidad de ver también. Vimos muchas manifestaciones artísticas también con el tema de la danza, donde se comunicaba muchísimas cosas y de alguna manera se veía la sociedad representada y el mundo como tal. Aprovechamos para saludar también a Jonathan Barón Gómez, que nos está siguiendo a través de Facebook, a Tamia Londoño, Alba Bastidas, Elkin Rivera, Juan Seth Bustamante. Bueno, si tienen alguna pregunta nos la pueden colocar por aquí y nosotros le daremos respuesta aquí con Andrés, nuestro experto invitado. Vamos a ir a un corte de nuestros anunciantes y ya regresamos
con más información de interés aquí en Lo que nos toca, hablemos de psicología. La excelencia académica, el trabajo investigativo, los procesos de proyección social, entre otros factores, permitieron que el Ministerio de Educación Nacional renovara por segunda vez la acreditación institucional en alta calidad a la Universidad del Valle. Serán 10 años más, máximo tiempo que se le concede a las instituciones de educación superior. Universidad del Valle, patrimonio académico, científico y cultural de los vallecaucanos. Más de 27.000 testimonios del conflicto armado colombiano contiene el informe final de la Comisión de la Verdad. La más reciente entrega del podcast La Paz se cuenta de Banrep Cultural recoge algunos de estos testimonios y promueve un mensaje de escucha y reconciliación. Escúchalo por Univalle Estéreo, domingos 7 de la mañana. Banco de la República, 100 años generando confianza. Prepárate para disfrutar de lo mejor de nosotros, porque Univalle Estéreo está de aniversario. Hace 29 años nacía una radio que se convertiría en mucho más que ondas sonoras. Se transformaría en el latir de una comunidad unida por la pasión, el conocimiento, la música, la cultura y el entretenimiento. Hoy miramos hacia atrás y recordamos los momentos que nos hicieron reír, reflexionar y vibrar. Gracias a cada uno de ustedes, fieles oyentes, hemos creado una experiencia única con temas fascinantes y los acordes más memorables. En cada nota musical y en cada palabra pronunciada, hemos construido una conexión que va más allá de las frecuencias. Este aniversario es un tributo a ustedes, nuestra razón de ser, a cada mensaje de cariño que recibimos, a cada sugerencia que nos inspira y a cada historia que compartimos juntos. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Gracias por hacer parte de nuestra historia. Univalle Estéreo, 29 años, como tú la querías. Lo que nos toca. Hablemos de psicología. Este jueves 15 de agosto, la psicología corporal y el lenguaje del movimiento. Invitado Andrés Rojas, psicólogo de la Universidad del Valle, experto en terapias del movimiento. Todos los jueves, de 9 a 10 de la mañana, en Univalle Estéreo, 105.3 FM. Bueno, estamos aquí de regreso, de nuevo en nuestro espacio de Lo que nos toca, hablemos de psicología, hoy hablando del lenguaje del movimiento y toda su relación con la terapia corporal que se puede realizar también para detectar problemas de pronto emocionales y la facilidad que se logra a través del baile de poder hacer esa liberación de ansiedades o depresiones que se puedan suceder en las personas. Bueno, Andrés, vámonos un poquito atrás y hablemos acerca de cómo comienza el capoeira en América Latina. Ya dijimos que había comenzado en el Brasil y había sido traído por los esclavos que trajeron de África, pero hablemos un poco de ese sentir de esos esclavos que llegaron de África, cómo ellos logran liberarse de alguna forma de esos sentimientos que tenían en ese momento a través de la práctica del capoeira. Bueno, no nos alcanza este cuerpo para imaginarnos el sentir de los esclavizados y las esclavizadas que llegaron a Sudamérica, pero podemos imaginarnos la importancia que tuvo el poder rescatar y volver a sentir en sus cuerpos las prácticas culturales que traían consigo, principalmente las prácticas relacionadas con su espiritualidad, ya que les era prohibido llevar a cabo este tipo de rituales o experiencias de encuentro. Incluso la capoeira, cuando los capataces, los colonos se dan cuenta de toda su potencia, es prohibida. Es prohibida y no se podía practicar. Tenían que reunirse
en espacios escondidos para poder llevarla a cabo, porque se daban cuenta de que la fuerza del pueblo africano estaba ahí, en esa posibilidad de volver sobre sus raíces, de reencontrarse y de tener presente siempre a su ancestralidad y toda la cuota religiosa tan poderosa del candomblé, que nunca dejó de estar, que siempre estuvo presente, incluso dentro de las figuras del sincretismo. Ahí estuvo presente siempre toda esa fuerza vital del pueblo africano. Capoeira comienza a expandirse en el mundo. Aquí en Colombia está hace alrededor de 30 años. Primero llegó a Bogotá, a Medellín. Aquí en Cali lleva alrededor de ya casi los 30 años y ha tenido pues un despliegue bien importante en cuanto a poder darla a conocer a la comunidad, de que la gente sepa qué es, cómo practicarla y como conversábamos ahorita en el espacio, como que las personas se den cuenta que es un espacio comunitario de encuentro, un espacio para venir y encontrarse con otros y poder armar como esa ritualidad que a veces nos falta en la vida cotidiana, ese ritual del encuentro. Y qué mejor que sea a través de la musicalidad y el movimiento. Tú me preguntabas si capoeira era un deporte, y sí, puede adoptar formas deportivas que en este momento, en la actualidad, ha tomado una fuerza importante y que hay que reconocerla también. Incluso se llevan a cabo mundiales y campeonatos, pero en su esencia es una práctica comunitaria, una práctica de encuentro comunitario en el cual pues se convergen todos estos elementos sin estar ligados a la religión africana. Hay elementos de la espiritualidad ancestral africana que está ahí, porque las canciones se remiten en muchas ocasiones a historias de maestro, de historias de resistencia, historias en algunas ocasiones se refieren a los orishas. Entonces toda esa espiritualidad está puesta ahí en la escena del encuentro comunitario de capoeira y tiene una potencia bien importante. Hay personas que, por ejemplo, aquí en la Universidad del Valle, el grupo tiene esa cualidad, que es un espacio de encuentro comunitario, no es un espacio competitivo, no tienes que tener experiencia ni tener un dominio del cuerpo para poder participar, no hacemos selectivas, puede venir cualquier persona con las condiciones corpóreas que tenga en ese momento, puede participar de la práctica, porque es precisamente para ello, para que las personas puedan venir a encontrarse con toda esta ancestralidad y hacer parte de ella como una posibilidad de vincularse con nosotros desde las artes y no como un deporte competitivo. Como lo dije, puede tomar esa forma, pero no es, en este caso, dentro del proceso de Capoeira Univalle, no es el objetivo principal. Tiene que ver también con un tema de aceptación de sí mismo, con las condiciones que se tengan, con su corporalidad, su manera de ser, estos espacios de encuentro, profesor. Sí, creo que todas las personas pueden ser parte. Hay un par de personas en nuestra escuela. Hay un compañero, Luca, está bordeando los 60 años. Es muy interesante cómo al llegar, llega como una persona adulta con unas condiciones en las que él mismo se declaraba que le era casi que imposible llevar a cabo las prácticas. Después de unos años, en la actualidad, pues podemos ver que en su corporeidad han habido unas transformaciones increíbles y que lleva a cabo la práctica de jugar como cualquier otro de los jóvenes que estamos ahí. Yo juego capoeira con él y estoy jugando con un capoeirista. Yo no estoy jugando con una persona de edad con la que tengo que tener cuidado, no, es una persona que tiene toda la posibilidad corpórea de comunicarse, de jugar y de disfrutar de esa experiencia. Incluso se para de manos, de cabeza, hace todo lo que una persona de esa edad diría que no podría hacer. Entonces, o sea, no hay límite de edad después de que se quiera tener ese proceso. De alguna forma se le puede decir transformación. Sí, de un cambio de actitud y de querer hacer algo distinto en la vida. La capoeira, usted me comentaba hace un momento, se ha utilizado como terapia
para poder ayudar a las personas también que tienen problemas de ansiedad. ¿Cómo ha visto usted esto en consulta, doctor? A ver, la capoeira ha hecho parte de mis recursos como profesional para colocarlos en la escena de trabajo grupal principalmente. En el trabajo individual con los niños y con las niñas, en algunas ocasiones aparecen como el trabajo con las acrobacias o la musicalidad por separado, pero lo he trabajado de forma grupal. Como se puede dirigir de distintas formas, dependiendo del contexto, si es un contexto educativo, si son niños, si son jóvenes, o por ejemplo en instituciones con adultos, también he trabajado. ¿De qué edades, adultos? ¿De qué edades? Adultos a partir de los 20 en adelante. Uh-huh. Por ejemplo, hay un taller que me gusta mucho, en el cual trabajo desde la metáfora del guerrero, la metáfora del luchador, y a través de la leyenda de Maculele. Es una leyenda de resiliencia, una leyenda en la cual pues, se relata el proceso de un niño que llega a su adolescencia luchando contra una condición corpórea, y que al final de esa leyenda pues hay una emergencia de ese luchador, de ese guerrero, que es esa fuerza vital que todos portamos y que podemos manifestar en distintas situaciones de la vida cotidiana. Uh-huh. En el trabajo, en el estudio. Los estudiantes en la universidad, por ejemplo, tienen muchos retos a nivel educativo, muchos retos, muchos miedos, muchos temores, y creo que ha sido interesante en esa metáfora del guerrero, del luchador, que está implícita en la capoeira, ver cómo las personas pueden hacerse a recursos personales de esa fuerza vital para hacerle frente a los distintos retos como que hacen parte de la vida. El dolor, el sufrimiento hacen parte de la vida, y creo que como seres humanos tenemos que poder desarrollar recursos personales para hacerle frente a ello. La capoeira, por toda su potencia simbólica del ritual, tiene una posibilidad en la cual las personas pueden encontrarse con ello de una forma maravillosa. Hemos visto procesos, en mi proceso personal y en los procesos de otras personas, hemos visto cómo se da esa posibilidad de reencontrarse consigo mismo, de reconocer esa fuerza vital, esos elementos que están ahí presentes y que se hace posible a través de la práctica, y la práctica grupal, comunitaria. Creo que no hay un capoeirista que pueda hacer solo. La capoeira es comunitaria, es grupal, y ahí está la potencia del poder transformador. Hablamos del lenguaje del movimiento, de la danza, pero también aquí está implícito todo el tema del canto, ¿sí? El poder cantar. Cuando se practica capoeira también se hace música, ¿sí? Se canta también. Y también nosotros acá, que tenemos nuestra cultura del Pacífico, también está todo el tema bellísimo de las cantadoras. Y ¿cómo ve usted este tema de la unión del baile con el canto? ¿Cómo ha sido su experiencia como docente, como profesor, con estas manifestaciones artísticas? Por ejemplo, yo nunca he asistido a un curso de canto profesional. Soy cantador porque me gusta. Recuerdo que de niño me gustaba mucho cantar salsa. Entonces, luego de cantar salsa, en el colegio hice parte de una agrupación musical, en la cual, una tuna, ahí me encontré por primera vez con los tambores y con los cantos. Y luego, creo que ya venía arrastrando toda esa sensibilidad con la musicalidad, me encuentro con capoeira. Entonces, para cantar en capoeira no hay que ser un cantante experto, no hay que tener una técnica vocal como tal, porque nunca atravesamos por un curso de canto formal, sino que nos lanzamos a cantar. Aquí en la universidad en un momento me invitaron, una compañera psicóloga, estaba llevando a cabo un taller con estudiantes que tenía mucho temor para exponer en sus cursos. Y con ella tuvimos la oportunidad de atravesar un taller de canto con los chicos, de cantos de capoeira. Entonces, cantar es ser otro también, es aparecer en la voz, una voz que canta, es una voz diferente, una voz como una voz armónica, una voz que está en el disfrute de poder manifestar a otros un sentimiento, un sentir, una historia
Las canciones de capoeira hablan de historias, de emociones, de capoeiristas que colocan en metáforas y de forma poética su sentir, hablan de los ancestros, de las ancestras. Entonces, el canto para mí es fundamental, colocar la voz, poder aparecer en la voz. Y creo que en mi caso personal, por ejemplo, estar aquí frente al micrófono hace unos años, para mí habría sido como algo muy angustiante, como lo fue en la universidad, por ejemplo, exponer algunas veces. Pero creo que el canto y el poder aparecer en la voz ha sido fundamental, y siento que para muchas personas ha sido bien interesante porque tienen la intención y las ganas de cantar, pero no cantan porque tienen miedo de no hacerlo bien, de no hacerlo como profesionales. Entonces, cuando hago taller de canto, le digo, no pienses que vas a cantar como un profesional, solamente canta, tú puedes Exprésate, cantar. claro. Y disfruta de cantar. Y muchas personas tal vez se coartan de cantar porque pensarán que cantan feo, o que cantar, visto a la luz de lo social, tiene que ser como algo estéticamente lindo. Y no, en realidad lo estético o lo sensible es el poder cantar y sentir que puedo armar una armonía, de que puedo decir algo de una canción que me gusta, sin importar que no sea el cantante más experimentado. Entonces, la experiencia del canto es muy importante en la práctica de capoeira. Creo que las personas se involucran mucho en el ritual de capoeira a través del canto. Le da la fuerza a la voz, además de la fuerza de los instrumentos musicales, la fuerza de la voz es fundamental, porque desde el canto se comanda lo que pasa en la rueda, por ejemplo, en las ruedas de capoeira, principalmente en las ruedas de capoeira Angola. Se narra lo que va pasando en la rueda a través de canciones, o se invita a los jugadores a jugar de otra forma, o se invita a traer en ese momento a la presencia de algún maestro, maestra vivo o ya fallecido o fallecida. Entonces, a través de la oralidad se tejen muchos elementos simbólicos fundamentales para la práctica de capoeira y que sé que tienen una potencia para la vida de las personas. Bueno, devolviéndonos un poco, devolviéndonos, no, haciendo ya como un cierre, ya casi se nos va a acabar el tiempo. Podemos, digámosle a nuestros oyentes, cómo de alguna forma nosotros podemos mirar esas banderas rojas que no necesariamente nuestros hijos o nuestra pareja o nuestro padre o nuestra madre esté teniendo algún tema ahí importante mental, algún inconveniente y que no sepa cómo manifestarlo. De alguna forma, los movimientos corporales, no necesariamente el baile, sino pues, los movimientos que normalmente tenemos todos asociados a nuestra personalidad, pueden ser un factor que nos indique que algo está sucediendo. Usted, de su experticia como psicólogo clínico, doctor, ¿qué podría decirnos? Bueno, dependiendo del momento de desarrollo, pues las manifestaciones corporales de la persona nos pueden indicar muchas cosas. Que alguien se perciba con su energía vital baja, o que su posibilidad de vincularse con experiencias de movimiento se reduzca sustancialmente, pues creo que son señales que nos pueden indicar de algunas formas de tipo depresivas que nos pueden colocar como esa alarma. Pero también lo pueden ser los desbordes en movimiento, las formas ansiosas de búsquedas descontroladas de movimiento, de hacer cosas de una forma muy, como le dije ahorita, que desbordan al otro y que lo desconocemos. Eso también puede ser una alarma que nos puede decir, bueno, algo puede ser que esté sucediendo aquí. Y lo importante, pues, si son personas cercanas que están dentro de nuestra esfera relacional, de nuestros afectos, pues, también poder acompañarles y de alguna manera pues saber qué está sucediendo con ellas, así como pueden ser manifestaciones momentáneas que puede ser que no sean tan considerables como para asistir a un espacio de trabajo con un profesional o una profesional. Pueden ser elementos o cosas que nos estén diciendo que algo está sucediendo.
Ahora, antes del espacio de psicoterapia, creo que está un espacio mucho más potente y que es el primero fundamental, que es el espacio relacional de la familia, de ese vínculo familiar, y también el de la amistad. Son esos espacios donde se puede tejer una presencia para la escucha, una presencia para acompañar al otro y para recibirlo en lo que esté ocurriendo en ella o en él. Dependiendo de lo que esté ocurriendo, hay una presencia que puede ser incluso desde el solamente estar presente y saber que estás ahí para acompañar, o también para escuchar. La escucha es algo que está presente en las personas en los distintos tipos de vínculo relacional. Como te dije, principalmente dentro del vínculo familiar y en la amistad, que pueden ser tan potentes o incluso mucho más poderosos que un espacio relacional terapéutico. Así es. Y bueno, lo conversamos hoy y esta conversación tan agradable, porque hablamos también de otros elementos muy lindos que hacen parte del mundo de la psicología, y son todo este tema de las terapias a través de la música, el baile, la danza, todo el tema del movimiento como una terapia que ayuda muchísimo a controlar ciertas sintomatologías como las ansiedades y las depresiones que puedan estar afectando, y el estrés mismo de la vida. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero aprovechamos para saludar a María Aguirre, María Mercedes Serna Villada, y al profesor Érico Rentería, que también nos sigue, y a Praxis Nativa. Los esperamos el próximo jueves con más información de interés aquí en Lo que nos toca, hablemos de psicología. Muchísimas gracias, Andrés, por acompañarnos en esta conversación tan amena. Paola, muchísimas gracias, y quiero invitar a toda la comunidad universitaria, a la ciudad de Cali. En el mes de noviembre, del 7 al 11, vamos a llevar a cabo nuestro 15º Encuentro Intercultural de Capoeira, en el cual pues tendremos participantes de distintas ciudades del país, de Sudamérica, de Estados Unidos, incluso algunas ocasiones de Europa nos han visitado. Es una puesta en escena de capoeira y de distintas manifestaciones artístico-culturales ligadas a ella, que son hechas y pensadas para la comunidad universitaria y para la ciudad. Por aquí de repente estaré trayéndote la invitación. Claro que sí, aquí lo vamos a estar anunciando para que todo se necesita aquí en Univalle Estéreo, acá en la Universidad del Valle, en nuestro campus de Ciudad Meléndez. Que tengan un excelente día y bueno, que se vayan a disfrutar también del Festival Petronio Álvarez, que está súper interesante. Gracias a todos. Lo que nos toca, hablemos de psicología, un nuevo espacio en Univalle Estéreo, creado por la Facultad de Psicología de la Universidad del Valle. Invitados y expertos hablarán de todas aquellas experiencias y situaciones de la vida cotidiana que impactan en nuestras vidas. Hola, soy Fulvia Carvajal y los espero todos los jueves para que conozcan los temas que son de interés de toda la comunidad. Lo que nos toca, hablemos de psicología, todos los jueves de 9 a 10 de la mañana en Univalle Estéreo, 105.3 FM. ¡Familia! Llegaron las vacaciones a Unicentro Cali, donde los más chicos podrán vivir experiencias increíbles, con una amplia gama de actividades que los harán vivir emociones únicas. Adicionalmente, aprovecha de nuestros descuentos en Uniferia. Entérate en nuestras redes @Unicentro Cali. Unicentro Cali, más emoción. Sí, es verdad. Marden está en Cali y trae muchas sorpresas para el regreso a clase.